Registro Crítico, un podcast de Descentrados.cl. Buenas tardes a todos y todas. Estamos en el tercer capítulo del podcast Registro Crítico, de un podcast de Descentrados.cl, y estamos nuevamente junto a Carlos Ruiz, sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos, autor de muchos libros, entre ellos el neoliberalismo, La política en el la política en neoliberalismo el en neoliberalismo, América Latina. experiencias latinoamericanas, el octubre chileno, la erupción de un nuevo pueblo, el poder constituyente de la revuelta chilena, tema del cual vamos a estar hablando en esta ya segunda entrevista acá, o tercer programa de Registro Crítico. Entonces, podríamos hacer una recapitulación de lo que conversamos la vez pasada. Quedamos en que eh, a partir del año 2006 se registra en Chile la irrupción de un movimiento, de una serie de luchas sociales, digamos, que tenían, resumiendo, digamos, la característica de que, entre otras cosas, tenían nuevos repertorios de acción, una nueva discursividad que empezaron como a desarrollarse, digamos, en ese sentido, y fundamentalmente que lo hacen rebasando el acuerdo, el pacto de la transición, rebasando la política, digamos, de un neoliberalismo que, como tú dices en otra publicación, se asienta sobre un Estado con una capacidad de procesar los conflictos políticos enorme, digamos. Entonces podríamos partir por ahí, hacer una recapitulación de eso y pasar, digamos, a hacer el paso hacia la revuelta propiamente tal. Bueno, gracias de nuevo por la invitación a todo el equipo, a todos los que nos escuchan también. Contento también por la respuesta que hemos tenido. Ha sido muy estimulante. En un tiempo en que hay mucha ausencia de discusión, la discusión está prácticamente cancelada. No hay ninguna explicación sobre cómo llegamos a parar a las manos de la derecha de la forma en que llegamos, digamos. Son discusiones que se eluden, entonces creo que aquí buscamos modestamente contribuir a que eso se desarrolle y pueda tener lugar. Lo que logramos avanzar, yo diría muy sintéticamente, para que no alargarnos, vamos a rebobinar nomás un poquito, en la primera entrevista, es un poco yendo en contra de esa idea piñerista de el no lo vimos venir. ¿Ya? El no lo vimos venir es inadecuado porque hay un proceso de ascenso de las luchas populares, por lo menos desde el 2005 y 2006 en adelante, que como explicábamos en ese programa, ya las movilizaciones no se contaban como en los años 90, entre 10.000, 20.000, 30.000, lo más grande que hubo fue yo decía el paro del Colegio de Profesores, que es la organización social más grande que hay en Chile, y reunieron a 40.000 personas en ese momento. A partir de los pingüinos en adelante, las cuestiones se cuentan de 900.000 para arriba, después nomás FP, 1,5 millones de personas, los 8 de marzo yo decía no paran de crecer. Todo eso corriendo desde el 2005, 2006 hasta el 2019, en un proceso que es ininterrumpido, o sea, es absolutamente constante. No para, no para, no para, no para, no para, no para. Y se van incorporando entonces distintas demandas, demandas incluso no solamente capitalinas, podríamos decir, sino que los conflictos se tienden a Coyhaique, a Freirina, a Punta Arena, la guerra del gas, etcétera. Entonces hay un momento francamente, de rebeldía popular contra lo que habían sido los parámetros de lo que yo llamaba la República de la Transición. La República de la Transición, o por República de la Transición, podríamos entender ese ordenamiento político que se gesta alrededor del plebiscito de 1988, digamos el 5 de octubre, y que tiene dos grandes conglomerados que monopolizan la política chilena, y el resto éramos lo que se llamaba la izquierda extraparlamentaria. Partido Comunista, nosotros que estábamos en la Zurda, etcétera, y varias organizaciones más, digamos. La exclusión era total. Total, primero por el sistema binominal y después por ciertos arreglos que se le hicieron, pero que seguían manteniendo la exclusión.
pero el punto es que empieza a bajar sistemáticamente la participación popular y sobre todo juvenil, particularmente juvenil. Los jóvenes no se inscriben en los registros electorales, después le hacen inscripción automática, pero el voto es voluntario, entonces no participan en el voto, etcétera. Entonces ya los últimos presidentes que van saliendo, como Bachelet 1 o Piñera 1, digamos, en sus primeros gobiernos, por eso digo uno, digamos, siempre son uno, son una sola persona. Respecto al total del voto posible, respecto al padrón electoral, esto es importante, no respecto a los votos válidamente emitidos, porque siempre respecto a los votos válidamente emitidos, el Mercurio nos va a presentar porcentajes muy altos de participación, ¿no? Claro, porque fueron y votaron, pero no, eso no integra a un pueblo que se está quedando cada vez más fuera de los procesos electorales. Entonces Bachelet sale con un 20, si lo tomas en relación, lo toman ustedes, digo, en relación al todo el padrón electoral, al ciudadano que tiene derecho, ciudadanas, lo que sea, con derecho a voto. Bachelet salió con el 24,6, 24,8, Piñera con 25,2, o sea, un cuarto de la sociedad los apoyaba políticamente. Eso significa la desaparición de grandes mayorías políticas sustantivas, como había sido más bien en el régimen de la transición. Y por el contrario, entonces en paralelo, lo que van es aumentando sostenidamente lo que dijimos primero, las luchas populares. Ese es el escenario que precede al llamado estallido o revuelta popular, como yo le he llamado, de octubre de 2019. Entonces, no lo vimos venir, no sé dónde la política tenía metida la cabeza. Por ahí algunos que llaman a esto política ensimismada, o sea, una política que solamente habla sobre sí misma y no toma en cuenta la sociedad. Pero lo que se venía incubando ya con mucha fuerza y casi por 15 años era una gran distancia entre política y sociedad, y especialmente entre el pueblo y la política, digamos, ¿no? Carlos, en el contexto actual, donde hay un intento sistemático desde las élites de resignificar la revuelta, el estallido social, ¿no? Transformándolo, y hoy día todos se están más bien desmarcando, digamos, de todo ese proceso. ¿Por qué es importante revisitar ese periodo y cómo, y bueno, después podemos desarrollar cómo eso se vincula o forma parte de el escenario precursor, digamos, de los procesos que vienen después? No sé si podemos hablar de un ciclo largo de la política hasta el día de hoy. No sé, ¿por qué es importante revisitarlo? Lo que termina precisamente hacia el 2005-2006, sobre todo ya el sello incluso de los Pingüinos, diría que es muy importante como nueva generación, es que termine el ciclo de la transición. Que muchos intelectuales por ahí la habían dado por terminada 20 veces en los 90 y la transición seguía funcionando con sus lógicas y sus grandes tanques políticos, digamos. Aquí ya no, todo eso es desbordado y empieza otro ciclo. Lo que yo diría, y vamos a poder discutir quizás más adelante, porque para eso vamos a necesitar ir recorriendo más fases, es que ese ciclo no ha terminado todavía. Yo creo que lo que se ha vivido a nivel del pueblo chileno ha sido un repliegue que puede en este momento, me estoy saltando varias estaciones, Sí, pero sí. con las medidas de desarme de programas sociales, con esta idea ahora, permítame que lo diga así, pero de locura de lo que es el vandalismo, ¿me entiende? Donde se quiere sustituir a la justicia, se quieren sustituir a las policías, ¿me entiende? Se quiere pasar por arriba, o sea, una situación extrajudicial incluso a la que nos está llevando este gobierno. No se dan cuenta que lo que puede es terminar esto generando distintos tipos de reacciones, digamos. La historia nunca se repite igual, pero es imposible prever la forma en que se pueda dar. Pero por este camino vamos mal, digamos. Yo, para creerme que me van a hablar en serio de vandalismo, la verdad es que empecemos por los de cuello y corbata, digamos, ¿no? Y si el primero que encabeza la lista no es Hermosilla, entonces ya yo no me creo nada para abajo de la lista. ¿Ya? Ahora, si usted me dice que el primero del vandalismo es Hermosilla, por ahí capaz que siga leyendo la lista. Pero si lo único que hay son jóvenes populares, ¿me entiende? Y yo no estoy justificando el saqueo, paréntesis, después lo vamos a discutir cuando vayamos a
a la revuelta, pero hubo momentos que prácticamente la práctica del saqueo puso en riesgo la legitimidad de las demandas que se planteaban en la revuelta, y que la izquierda tiene miedo, siempre ha tenido, yo en eso estoy de acuerdo con algunos sectores, de enfrentar el problema del orden público y de enfrentar el problema del saqueo, ¿me entiendes? Pero ahora esta gente está convirtiendo esto en otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, la importancia de volver a recuperar esto y de revisarlo es una, esta que acabo de decir, y la otra es que estamos en un esfuerzo producido de desmemoria, que no es espontáneo. Es decir, pasamos de una suerte de no lo vimos venir a una especie de aquí no ha pasado nada. O sea, como si ahora cuando se escriban los libros de historia no pasó nada, ¿me entiende? El 2019 no existió. Y entonces no, y ahí se empiezan a dividir entre post-octubristas, pre-octubristas, post-noviembristas, no sé qué, que este glory, y sale una colección de ahí, que es una tortilla de una majamama peor que un plato de espagueti, digamos. Entonces ahí ya se deforma cualquier posibilidad de comprensión honesta del problema, digamos. Que es un problema que, al contrario, yo creo que está latente, ¿me entiendes? Tampoco creo que el papel del gobierno anterior de Boric haya sido el tema como se lo trataron ellos de adjudicar de la vuelta al orden, digamos. ¿Me entiendes? Porque las demandas que surgieron en la revuelta no han sido resueltas. Por las razones que tú quieras. Pero decir que es la vuelta al orden es decir reconstruimos la dominación, ¿no? Vaya, yo no conocía ninguna izquierda que haya dicho algo así en el mundo, en la historia universal. La verdad, es una muestra más de la poca formación que hay. Entonces, eso te sitúa el valor, digamos, de que, primero, no lo vimos venir, es falso. Y segundo, el aquí no ha pasado nada. Son centenares de muertos. Este no fue la primavera española. ¿Me entiendes? Porque en algún rato el Podemos o Pudimos trató de compararlo con la primavera española, digamos, ¿no? Oigan, eran unas carpitas ahí puestas en la Plaza Sol nomás, eso era todo, ¿no? Y aquí fue una verdadera matanza la que hubo. También con saqueos, por supuesto, y un nivel de violencia popular que no toda era igual, ni toda estaba ubicada detrás bien de las demandas. Por eso quiero que, si es posible, entremos en una complejidad de análisis que no es ni para exacerbarlo, para levantarlo como la panacea, pero tampoco es para hacer esta cosa que está tratando de hacer ahora el gobierno de Kast, digamos, ¿no? De usarlo como pasta base, como con lo que elaboras más cosas hoy, desde las peores, me refiero, por eso pongo el ejemplo como la pasta base, digamos. Hay una especie de pasta base institucional, gubernamental, por llenarnos la cabeza de tierra, de que aquí no pasó nada. ¿Me entiendes? Y en eso es importante que podamos hacer el hilo completo de lo que ha sido nuestra historia inmediata, nuestra historia reciente, de cómo se ha ido construyendo el presente. Ahora, desde el lado nuestro, el lado desde la izquierda, y hablando un poco de estas comparaciones, se tendió también a leer en algún momento, y creo que quienes han intentado hacer esa lectura hoy día, de compararlo con los movimientos de los 80, incluso de los 90. Tal vez podríamos ir entrando, digamos, pues desde ahí, digamos, más en el tema de la revuelta propiamente tal. Perfecto. Además me parece una muy buena entrada. En algún rato yo lo discutí por ahí en algunos libros. Yo recuerdo que estaba en T13 esa vez, ahí en la televisión, en una entrevista en la mañana. Creo que estaba Iván Valenzuela, no recuerdo cuáles eran más los periodistas. Y aparece esa noche, en la noche anterior, Piñera diciendo estamos en guerra. ¿Se acuerdan? Y al otro día, sale temprano, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Iturraga,
que se supone que es el que más entiende de guerra, porque si no, ya, ¿para qué? Digamos, arriba de él no hay ninguna autoridad militar y dice, yo no estoy en guerra con nadie. Plom. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en los años 80 las movilizaciones populares contaban con la participación de organizaciones políticas y de muchas organizaciones políticas. O sea, los distintos MAPU, los distintos frentes patrióticos que habían, los distintos MIRES que habían en ese rato, los grupos socialistas, que también eran varios. Los socialistas siempre son varios grupos, ¿no? Esa es su historia en realidad. Etcétera, que estaban interviniendo al interior de, por supuesto, de las poblaciones que estaban, sobre todo las poblaciones más populares que estaban entrando en las protestas, digamos, ¿no? Y eso por lo menos se proyecta hasta el 86, hasta el atentado, digamos, ¿no? A Pinochet, que es donde se vuelve una obra represiva y eso se suspende y ahí se abre paso al plebiscito. Pero esta vez me refiero al 2019, no hay presencia de organizaciones políticas. Y eso es falso, pero eso no lo entendía el gobierno. Conozco un diputado, yo no quiero entrar ahora en personificar cosas, que lo llama el ministro del Interior y le dice, ya, ¿qué quieren? Díganme qué quieren para ver si paramos esto de una vez por todas. Y el diputado le dice, pero si no somos nosotros. Nosotros no tenemos el control de esta, no tenemos el joystick. El joystick ya no se usan los joysticks, me disculpan los jóvenes. Pero bueno, los controles ahora son de otra manera, pero no tenemos el control de esto. Y ahí está que incluso gente del Partido Comunista o de la izquierda, del Frente Amplio, se tratan de ir a meter a las protestas y son expulsados, son escupidos, etcétera, y después tienen que volver incluso protegidos, digamos, la propia candidata presidencial, Jadwe, Boric, etcétera, y más figuras. O sea, no podían entrar en el lugar. O sea, había un reclamo contra la política en general. ¿Para qué voy a decir que si se aparecía ahí un diputado de derecha, digamos, ¿no? ¿Ah? O Katy Barriga con el Eligio Lavín ahí a pasear y a jugar con monitos de ositos, digamos, de peluche, digamos. O sea, esto era contra toda la política. ¿Me entiende? Y eso es importante que se entienda porque también genera un déficit de organización política dentro de la propia protesta. Entonces aparecen muchos movimientos que provienen de distintas experiencias, generalmente casi todas de base. Algunos eran un poco más estructurados, como No Más FP, etcétera, o algunos feminismos, digamos, como 8M, por ejemplo, pero la mayoría eran movimientos muy de base o muy locales, regionales, y que venían generalmente, la mayoría, por una causa nomás. Entonces, o eran animalistas, o eran los derechos sexuales, o eran los qué sé yo, pero había poco entrelazamiento entre los movimientos. Y ese es un tema que en algún rato empieza a debilitar a la propia propuesta de protesta y entonces permite, y ahí se vio yo creo que una de las coyunturas más difíciles. Yo el libro lamentablemente lo entregué a la editorial en diciembre, era un libro que se estaba haciendo en caliente, digamos, y me apuraban incluso para que lo entregara a la editorial. Y la cuestión había empezado casi la última semana de octubre, digamos. Entonces, terminar eso en diciembre era, bueno, arriesgarse. Pero vaya el libro, a lo que voy es que esto va a ser determinante después para los problemas que va a tener el gobierno con los movimientos sociales, con los que no gobernó el gobierno Boric. Y eso lo dijo la presidenta reciente de la fecha, recientemente electa. Aquí yo no estoy descubriendo el agua tibia. ¿Ya? La estoy citando, no necesito citarla a ella, yo también lo planteé en algún momento, digamos, pero estoy totalmente de acuerdo, lo que me parece que la legitimidad que tiene la presidenta de la FECH para reconstruir la FECH, que el propio Frente Amplio destruyó, ¿no? Porque lo cerró, se cayó la FECH con el Frente Amplio, que es la para gran paradoja, todo el mundo abandonó posiciones y se fue a meter a la burocracia estatal, por supuesto era más rentable. Y por otro lado, el tema de que eso también se manifiesta ahora no solo en el gobierno, sino también en la convención, en la primera convención constituyente que está mayormente integrada por estos movimientos sociales, ¿no?
donde, bueno, después Ujú. podremos entrar en algunas Sí. Hay un caracterizaciones. tema que tú mencionas acá, que también aparece en el libro, en tus textos, que es esta poca capacidad de construir políticamente, entendiendo esto como que no sea una lista de demandas, sino que tener una visión global, política, o sea, lo común, lo de todos, ¿no? Y conversábamos hace unos días, en off, digamos, conversábamos que también el movimiento feminista sí tuvo un rol importante, por lo menos hubo un intento de aportar, digamos, con una lucidez mucho mayor que probablemente Exacto. otras Eso agrupaciones y lo he otros dicho yo, movimientos, sí. lo escribí en los libros que se Ujú, publicaron en Argentina, pero se ujú, pueden bajar gratis en Claxo, esa es la gracia de Claxo. Poner el nombre nomás ujú, y ahí los pueden bajar. Em, Hay un momento que yo diría muy dramático, que es cuando lo que empieza a proliferar es el saqueo, y entonces el mundo que se está manifestando pacíficamente, que es la inmensa mayoría, se repliega. Y entonces esto se convierte en un ascenso del nivel de violencia, porque también creo que es un momento en que aprovecha el gobierno de Piñera para exacerbar la violencia, y nosotros vimos espectáculos realmente dantescos. Por eso me preocupa que no nos olvidemos tan rápido. Aquí somos muy buenos para olvidarnos de las cosas. O sea, venían dos carros chocando con un joven en el medio y lo ujú, apretaban entre dos vehículos, ujú, digamos. Esas eran las escenas que vimos, ¿no? ujú, Hasta el día de hoy todavía hay desaparecidos que ni siquiera el gobierno anterior, y este menos, se van a ocupar en que aparezcan, digamos, ¿no? Ni el línea de H, etcétera. Bueno, o saber de ellos, digamos, o abrir una causa por lo menos, ¿no? Que investigue, que para eso hay policías, para eso hay profesionales, etcétera. No es tan fácil desaparecer una persona. Bueno, eh, y en ese momento yo recuerdo, porque participé en muchas reuniones donde con distintos movimientos y con distintos líderes de los movimientos estos parciales que te digo que habían ahí, se buscaba retomar la calle para recuperar el sentido de la protesta, el ujú, sentido de la demanda o de las demandas, digamos, pero no había posible porque aparecían estos muchachos muy violentos, a veces incluso drogados, hay que decir la verdad, si no, ujú, no vamos a entender lo que pasa. ujú, Eh, y por otro lado, entonces, una policía que entraba a un nivel de violencia que no lo había hecho nunca con la protesta pacífica, digamos. ujú, Y los distintos movimientos sociales, ahora no voy a entrar en detalles con quienes hablé, ni qué sé yo, pero fracasaban todos con sus mejores voluntades en tratar de recuperar, por decirlo de alguna manera, la calle, la Alameda, digamos, ¿no? O la plaza, por decirlo de otra manera, como ustedes quieran. Los espacios donde se está expresando la protesta legítima y pacífica, ¿me entiendes? Donde habían verdaderas marchas que eran murras, que eran carnavalescas, etcétera, y ahora no se podían desarrollar, porque no se podía estar en ese lugar, porque lo que estaban volando eran de todo, digamos, ahí volando y disparaban a la cabeza, a los ojos, ujú. etcétera. Y ahí es donde, y eso hay que decirlo, aparecen las tesis. Aparecen las tesis con un impacto, no voy a exagerar, auténticamente universal. Eso se repitió en los países árabes, en los países europeos, en los países latinoamericanos, en todas partes. Eh, y demostró ser uno de los movimientos con más consistencia, pero también con más ascenso sobre los otros movimientos que tenía, porque tenía una mayor capacidad de generalización de intereses. Podía involucrar los temas también de la juventud. A veces incluso incorporaba no solo el tema de feminismo, sino también de la masculinidad, los problemas de la masculinidad. Agrupaba una serie de elementos, ¿no? El problema de la vida cotidiana, del fondo de la privatización de la vida dentro del hogar, ¿no? Y cómo se mercantilizaba esa vida,
¿no? Y se volvía mercancía hasta todo lo que hacíamos dentro de la casa, digamos, ¿no? Entonces, había un feminismo que fue el que predominó en ese momento, yo diría de los más lúcidos. Creo que hay mucho feminismo, la verdad. Eso lo pueden decir las propias feministas. Ojalá que tengamos por aquí algunos programas después con algunas de estas líderes que puedan dar más detalles sobre estas cosas. Sí, los vamos a no, tener. no sea yo ahora aquí. Y aparecen con esto. Y lo primero que aparece entonces detrás de eso son esas mujeres que se toman la Alameda. Que se toman la Alameda y el saqueo para. Y los carabineros paran, y ya después vuelve todo de nuevo, y empiezan esas cantatas que se hacen en la escalera de la escalinata de la Biblioteca Nacional, no sé si se recuerdan, y empieza a recuperarse de nuevo el sentido de la protesta. ¿Me entiendes? Y eso todavía necesita más análisis. Por eso es que no podemos decir aquí no pasó nada. Y si tú te quieres decir que sí pasó, porque eres octubrista o post-octubrista o qué sé yo. Y para ser franco, lo que detuvo después a las protestas, y esto es importante decirlo, no fue el acuerdo del 15 de noviembre. Fue la pandemia. Yo todavía me recuerdo, el 14 de febrero, de haber ido con mi pareja, se llenó de parejas para celebrar el Día de los Enamorados en lo que en ese momento se llamaba la Plaza Dignidad. ¿Me entiendes? O sea, hasta el Día del Amor, ¿me entiendes? Tenía que transcurrir también, o tenía que ser parte de esta forma de protestar. Y no ese saqueo, que había empezado a dominar las cosas y que al final terminaba facilitándole las cosas a los que querían impedir cualquier cambio en este país. ¿Me entiendes? Entonces eso es un gran aprendizaje que nos dejó, yo creo que es ese feminismo, y que explica muy bien el carácter de esto. Y lo otro es la condición del nuevo pueblo que mencionabas tú, que por ahí, bueno, no me importa, hay gente que lo ha indilgado como una adoración. No tiene que ver con eso, la verdad, tiene que ver quizás un poco más con la profesión de sociólogo. No voy a hablar de sociologués, no se preocupen, pues los sociólogos hablan para los sociólogos, los abogados hablan para los abogados, y esto es así, digamos. Por ahí tenía un profesor que decía que eso para que no nos quite la pega. Pero bueno, a lo que voy, es que era un nuevo pueblo porque no es el pueblo de anterior al 73. Ya no es la clase obrera industrial, ¿me entiendes? Es el trabajador de los servicios, que no tiene las mismas condiciones de organización ni la misma cultura que tenía la vieja clase obrera. Es una nueva clase media que trabaja predominantemente en empresas privadas y tiene un alto nivel de rotación laboral. No es la vieja clase media que trabajaba en el Estado, así como el papá de Mafalda, digamos. No, ya no es eso. Entonces, es un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo tiene otras condiciones. Por ejemplo, la diversidad y la reivindicación del individuo. Y aquí es donde creo que se equivoca cierta izquierda. Porque confunden individuación con individualismo. Y esto es muy importante, porque a este pueblo nuevo es muy importante la individuación. Por eso van todos vestidos distintos. Todos se arreglan distintos. Si tú te pusiste un aro acá, yo me lo pongo abajo. Y si tú lo pongo acá, y si tú vas amarillo, me pongo, qué sé yo, rosado. ¿Me entiendes? Y si tú hiciste el tatuaje así, yo me lo hago así. ¿Me entiendes? Y cada uno quiere decir, aquí estoy. En cambio, las protestas de antes, ahora se mueven bien atrás de los tiempos de Frei Montalva, de Frei I o de Allende. Las columnas eran las camisas verdes del MAPU, las camisas amaranto del Partido Comunista, las chaquetas negras del MIR, etc. Todo en bloques de color, y pobre que se te equivocara tu ropa y te fuera a meter al lugar que no te tocaba, digamos, ¿no? Por mucha izquierda que fueran todos, digamos, porque la Unidad Popular tenía mucho popular, pero muy poco de unidad. Ahora no. Ahora es este individuo o esta individua, pero yo sé que no sé si individua, pero individuo es una palabra genérica nomás. Pero bueno, esta mujer, esta juventud, ¿me entiendes? Que quiere mostrar su diversidad en todos los planos, incluso la diversidad sexual.
¿me entiendes? Para alguien como yo que trabaja en la universidad, por ejemplo, eso es obvio, digamos. Pero eso salió de esos recintos cerrados y se tomó la calle, ¿me entiendes? Y este individuo quiere ser visto, quiere ser reconocido como persona, no solo como parte de una muchedumbre, como por ahí dice un sociólogo peruano que se cree francés, Martuchelli, que le puso muchedumbre a esta cuestión, que creo que es una falta de respeto. Además estamos hablando de una cantidad de muertos enorme, así que no sé qué entiende él. Creo que nada. Y ahí quería agregar algo que me señalaste de una pregunta que habían hecho justamente. Porque la idea es que podamos ir Sí. respondiendo a las preguntas que han Ujú. hecho Yo no soy muy bueno, me disculpan Ujú. no tengo todos los sistemas con los que se han difundido estas entrevistas. Pero entiendo que en algunos de estos sistemas se preguntaba un poco, alguien Sí, bueno, decía, habían preguntas vinculadas sobre si es que efectivamente el acuerdo nacional por la paz y ah, si es que había sido como el cierre de este ciclo. Y la otra pregunta tenía que ver cómo esto continúa. Tal vez nos vamos a adelantar, digamos, cómo esto continuó después o sea, si hubo una proyección o no en el nuevo gobierno. O sea, ahí hay todo un debate que dar con respecto a los ajá, resultados de las claro, elecciones y claro. todo, que tal vez podríamos entrar ahí. Pero si el gobierno de Boric, del Frente Amplio, fue efectivamente la continuidad, digamos, o fue producto de este proceso, de este revuelto, si fueron capaces de leerlo, la izquierda en general, la izquierda, ¿Mm? y proyectarlo, digamos, Sí, en el nuevo gobierno y en la convención. Tal vez sí. no estamos adelantando, pero... Sí, ahora, sí, déjame dar ¿Mm? un pasito atrás, ya me acordé. Yo no sé si es una señora, un señor, un joven, porque ¿Mm? esto se pregunta como con arrobas, ¿no? Entonces, Sí. pero decía, porque yo había mencionado en la entrevista anterior que este nuevo pueblo ¿Mm? va a la movilización Y Balmol. y va al mall. Ujú. Ya. Sí. Y entonces ahí me quería meter en algo yo para contestarle a usted. eh, Voy a tratarlo de usted nomás porque no sé quién es. Mm. Pero la idea es que justamente esto sirva de comunicación y nosotros podamos ir recogiendo también las preguntas y las discusiones también y los argumentos que nos parezcan más importantes o a las compañeras y a los compañeros que organizan este espacio, que son los que realmente revisan esas cuestiones. Como le digo, yo soy bien ñurdo para esas cosas. Ujú. Me disculpan, pero... entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa gente, ese pueblo movilizado, yo al revés, yo no lo estoy criticando por haber ido a la movilización y después haber ido al mall. Te estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que a usted, le dije que le iba a decir a usted porque no sé cómo decirlo de otra manera, eh, no le entienden estos partidos, de izquierda, del Frente Amplio, de lo que sea. Entonces aparece por ahí un héroe de la izquierda, ¿ah? Que había sido ministro de Hacienda de Bachelet y ministro de Educación de Bachelet y ministro de Hacienda de Lagos, que se llama Nicolás Izaguirre, ¿ya? Pero que también fue presidente del FMI para América Latina, del Fondo Monetario Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que depende completamente de los Estados Unidos, y había sido también gerente de una de las empresas más grandes del grupo Luxich. Y aparece criticando a este tipo de figuras, ¿no? También a partir de que cuando se hace el primer retiro se compran un plasma, por ejemplo. Ujú. Y bueno, ¿y cuál es el problema de tener un plasma? A ver, tú, Nicolás Aguirre, ¿no tienes un plasma en tu casa? Te apuesto que tienes varios. ¿Por qué Ujú. esta gente que vive en 35 metros cuadrados y a lo mejor tiene 4 hijos no puede tener un plasma si lo necesita? Porque además después estaban en pandemia. Mm. ¿Me entiendes? Entonces con izquierda no entendemos nada. Usted es un héroe de izquierda, ¿no? Y entonces, ¿cómo se les ocurrió en su suprema inteligencia llamarle a esta gente? Fachos pobres. Fachos pobres. Hágase cargo. Entonces, ahora voy a usted, señora, señor, joven, quien preguntó. Usted es el pueblo que está movilizado.
Y que por supuesto se integra a los espacios públicos que se han construido ahora y que por supuesto que se han privatizado mucho, porque que vada la vida privatizada que existe. Yo también lo tengo que hacer y también lo hice. Y eso no me hace ni más ni menos que izquierda o más culpable ni menos culpable. Creo que el que no le achunta, ¿no?, ni con una guitarra o una sandía, es Don Izaguirre, digamos, que tienen esa actitud de izquierda clasista. No estoy de la izquierda, por favor, no estoy acusando a toda la izquierda. Pero hay algo que se llama por ahí, algunos le dicen whisky izquierda, o izquierda whiskera, o el red set también, ¿ya? Y entonces, la verdad es que mi frase en el programa anterior, por el cual usted preguntó, iba en este sentido, y no en el otro. No porque vaya y haga eso, si yo también lo hago. Yo, o sea, no sé, ahí tendríamos que ir entonces todo al paredón nomás, ¿me entiende? Así que, buena la pregunta, yo la agradezco. ¿Cómo siguió esto? Bueno, no, el 15N no para la protesta, no para la protesta de ninguna manera, pero la protesta ya está encauzada en otros moldes, sencillamente, y está mucho más controlado el tema de los propios movimientos. Creo que maduran un poco en el sentido de controlar también el tema del saqueo. Hay imágenes donde van entrando a farmacias y la misma gente los trata de sacar para que no lo rompan o no rompan un vidrio, etcétera, o no den vuelta a los basureros, o no traten de arrancar los semáforos, etcétera, ¿no? Que hoy los semáforos son inarrancables. Usted se ha dado cuenta cómo le han puesto esos fierros a los costados a los semáforos que no los botan ni con, no sé, ni aunque los tire con un camión. Entonces, lo que para realmente la protesta, y aquí quiero insistir en la dimensión de protesta, de demanda no cumplida, de demanda no respondida por el gobierno, es la pandemia. La pandemia le cayó como un regalo a Piñera, que no sabía qué diablo hacer con esto, porque ya había inventado que estábamos en guerra. Por ahí la señora de Piñera creía que habían llegado los marcianos, claro. Estaba como el bolero, ¿no? Entonces... El cha-cha-cha. Que cha-cha-cha, claro. Los marcianos llegaron ya, claro. Entonces, no había ninguna comprensión de lo que pasaba en la sociedad. No había ningún oído escuchando tampoco a la sociedad. Entonces yo decía, pasamos de una política sorda a una política muda. ¿Ya? O sea, ya ahora era sordo-muda. Y llega este tema, y entonces el enfrentamiento que se hace gubernamental al tema de la pandemia es un enfrentamiento absolutamente militarizado, como en pocos países. Yo he estado con gente de varios lados y por mi trabajo tengo que dar hartas charlas para varias partes. Algunas las teníamos que hacer por vía... Yo mismo tuve COVID cuando intenté ser candidato a la convención y terminé 8 días ahí metido en el J. Aguirre, digamos. Entonces, la pandemia se militariza. Entonces, se llena de tanquetas. Se llena de militares con uniformes de camuflaje y armas largas. Ya no estamos hablando de la policía que tiene escopetas de perdigones. Estamos hablando de M16, etcétera. ¿Entiendes? Y desfilando en las plazas, etcétera, y cubriendo por todas partes. Aún así, en plena pandemia, hubo protestas en varias comunas. Nunca vamos a saber qué pasó en esas protestas porque los medios no informaron nada. Salió nomás la noticia de que hubo protestas, creo que en San Bernardo, en San Miguel, en algunos lados, pero no supimos ya nada. Ya ahí no había medio informativo. Y por el contrario, si ustedes se fijan, una de las características de la revuelta es que desarrolla muchas formas informativas paralelas a los canales de televisión, en particular a los matinales. Yo recuerdo por ahí una señora que va saliendo del metro y la entrevistan y lo que hace es destrozar a los locutores. ¿Me entiendes? O hablan de lo que nos está pasando o no los miramos más. ¿Me entiendes? Entonces, es una rebeldía en ese sentido también cultural, de las formas, ¿no? Que bueno, después, por supuesto, desarma completamente la pandemia porque somos absolutamente encerrados, digamos.
y mucho más que en otros países, lo insisto. Aquí el encierro duró mucho más que en otros países, ¿me entiendes? Y también fue militarizado a un nivel de control que no había sido en otros lugares. Incluso en algunos, voy a decirlo, en muchos lugares se burlaban de nosotros, ¿no? O sea, Chile se volvió un campo de concentración, decían. Estoy hablando de Europa, de países europeos, etcétera, que señalaban que aquí lo que había era una especie de campo de concentración. Ya ellos terminaron, ya estaban saliendo a la calle, se estaba vacunando, etcétera. Y nosotros seguíamos, por supuesto. ¿Cuál era el temor? Que regresara la revuelta. Que regresara la revuelta. Y ahora, ¿cómo continuó aquello? O sea, porque después, bueno, estábamos bajo encierro, 2 años prácticamente, pero entre medio, bueno, tuvimos elecciones, tuvimos convención. ¿Se expresa realmente en la convención y en todo ese proceso político, digamos, previo a la convención, digamos, la elección, el contenido de la revuelta? ¿Se expresa allí? ¿Hay una continuidad de esto? Te lo preguntaba hace un rato. Mira, mi respuesta es que no, pero antes de llegar a eso me gustaría ver cómo se trata de reorganizar la política, Sí. porque entonces lo que vienen son elecciones presidenciales y ahí hay datos que no hay que dejar de pasar por alto y quizás ahí hasta aquí podamos llegar, no lo sé, cómo estamos de tiempo. No, sigamos. Pero no, es que es largo relatar un poco esto. Hay 2 primarias. Aquí no se trata solamente de un lado, es la política entera la que está absolutamente fragmentada, cruzada, inorganizada, desorganizada me refiero, sin tener una idea clara de cómo avanzar en sus distintos proyectos, en sus distintos programas, en sus distintas aspiraciones, digamos. Proyecto sería mucho hablar porque creo que estamos viendo una política hace muchos años sin proyecto, para dejarlo claro. No tienen proyecto. ¿Ya? Ni Montesco ni Capuleto. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos primero por la primaria que nos queda más cerca. El primer dato ya, pero absolutamente ya rotundo de la crisis de la República de la Transición aquí es que la Concertación no es capaz de organizar primarias. Eso era inédito, porque era una de las fuerzas más grandes de este país y la que había tenido más gobierno durante toda la República de la Transición. Y no es capaz de organizar unas primarias cuando ya estaba acostumbradísima a organizar primarias. No era una fuerza que no supiese organizar primarias, digamos, por favor. Y ahí se da el fenómeno que incluso entonces en ese momento, para no quedar fuera de esta situación, por fuera, el Partido Comunista y el Frente Amplio organizan primarias. En esas primarias se plantea la posibilidad de que formara parte, también como candidata, precandidata me refiero, presidencial, Paula Narváez a nombre del Partido Socialista. Y Jadwe se niega rotundamente. En esas primarias entró un voto enorme que no es ni frente amplista ni comunista. Yo conozco mucha gente de demócratas cristianos, de derecha incluso, y gente que no tiene ninguna simpatía ni por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista, que lo que entró fue a votar contra Jadwe. Hay un gran porcentaje de voto que es contra Jadwe, pero que no pertenece a las fuerzas que en ese rato están dirimiendo un programa y esto menos todavía, una estrategia, digamos. Después vamos a entrar, si se puede, a la diferencia entre programa y estrategia, porque me parece que es importante abordarla. Del otro lado de la vereda, la cosa no es muy distinta. Viene Renovación Nacional, viene la UDI y viene Bópoli. Invópoli. Viene Invópoli y viene Sichel. Sichel, que es un hombre que proviene de filas próximas a la democracia cristiana. Pero entra en la primaria de la derecha y saca más que los 3 partidos juntos sumados. O sea, arrasa.
no es un misterio que es el candidato de Piñera. Y por lo que sé, de un grupo de 5 grandes empresarios. O sea, el tipo tenía una billetera que se llamaba Tantauco, ¿no? Que era gigantesca. Si después se la farreó más adelante con Kast, ese es otro problema, pero ya él no le puede echar la culpa a nadie, la verdad, que lo discuta con la almohada. Porque plata no le faltaba y ya le había ganado a una buena parte de la derecha. Sin embargo, hay otra parte de la derecha que se resiste a participar en esta primaria, y que eran básicamente los republicanos y distintos grupos, y que quieren ir directo a la elección presidencial. De tal suerte que lo que tenemos configurado en esa elección presidencial es una elección entre, por un lado, Gabriel Boric, que no es un personaje de la transición, incluso por un problema sencillamente etario, o sea, de edad, y por otro lado, Kast, que tampoco es un personaje de esa derecha que había entrado en los pactos de la transición con la concertación, digamos, ¿no? Esa derecha de Coloma, de Longueira, del propio Chadwick, etcétera, que llegaban a acuerdos con Insulza, etcétera. No forma parte de eso, sino que forma parte de una negación al acuerdo. Y vamos entonces a una elección presidencial entre fuerzas ajenas a la transición. Ya, ahora sí que ya la República de la Transición ya que pede, digamos, ¿no? Que descanse en paz si puede. Bueno, quedaron grupos por ahí flotando porque nunca ninguna de estas cosas desaparece de la tierra, por supuesto. Ahora apareció Longueira, anda trabajando por ahí, etcétera. Van a aparecer grupos de la concertación que entran al gobierno de Boric. Todo eso viene después. Pero dejemos ese espagueti para más adelante. ¿Qué es lo que ocurre en la elección? Vamos de nuevo a lo que les explicaba antes. Tomemos el total del padrón electoral, ¿ya? No los porcentajes de los votos válidos nomás. En esa elección, Boric saca el 12,5% como Frente Amplio y como Partido Comunista. Y Kast saca 20, y tanto, que no me acuerdo si 20,5%. Prácticamente lo dobla. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo la desmemoria, que nos olvidamos muy rápido de que el que ganó esas elecciones fue Kast. Y que después terminamos con un presidente que lo que tenía de adhesión directa era un 10%. O sea, se había profundizado un fenómeno que por supuesto no es responsabilidad del Frente Amplio, venía corriendo de antes, pero que el Frente Amplio no fue capaz de revertir. Y el Partido Comunista tampoco, ¿no? Entonces ya no hay una gran mayoría, ¿no? Y cuando se va a segunda vuelta, ese 12,5% crece a 36, y tantos por ciento, o sea, crece 2/3 más. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esos 2/3 más son más un voto anti-Kast que pro-Boric. O sea, votó mucha gente que no es de izquierda. La mayoría de ese voto no es de izquierda, no se identifica con el Frente Amplio porque había votado ya por otros candidatos presidenciales, no se identifica tampoco con el Partido Comunista, ¿no? Pero superan por poco a un Kast que también sube un poco, ¿no? Pero que enfrenta los problemas de fragmentación que no son exclusivos de la izquierda, sino que también son de la derecha. O sea, la fragmentación política es hoy el sello de toda la política, ¿no? Si yo los pudiera desafiar a cualquiera de ustedes a ver si alguien se sabe el nombre de todos los partidos que hay. Ni yo no me lo sé por lo menos, ¿no? Nos ponemos a contar aquí y vamos a empezar a pasar vergüenza, porque ya después del Partido de la Gente y las versiones chiquititas del Partido de la Gente, a mí ya se me va perdiendo la memoria de los... Si en algo coincido un poco ahí con Longueira fue que como estaba a 1.700 pesos la devolución que se hacía por un voto, esto pasó a quedar en manos de emprendedores, decía Longueira de una manera burlona, digamos. En eso estaría de acuerdo, no es que me simpatice Longueira, digo, pero tiene razón, es verdad. Esto se convirtió ya en un asunto que está fuera de la política, ¿me entiendes? Y se convirtió en un emprendimiento más, ¿me entiendes? Así como cualquiera que vende en una feria, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ante lo que estamos es a una agudización de la descomposición política. Es decir, a la organización que tenía en la República de la Transición, que a mí necesariamente nunca me gustó mucho, pero digamos que por lo menos estaba estructurada.
¿me entiendes? Y tenía cierta capacidad de control social, etcétera, etcétera. Le sucede una política que ya no tiene prácticamente o muy débil anclaje en la sociedad. O sea, si el anclaje ya venía cayendo, con esto se profundiza. Se profundiza. Y aquí vendría después la discusión de, bueno, de estrategias o de falta de estrategias de transformación, los programas, la lista de supermercados y todas esas cosas. ¿A quién tú crees que le habla o estamos todavía, la política, digamos, está todavía muy ensimismada o muy, no sé cuál era el término que usamos que usaste que llamó la atención, digamos, la izquierda No me acuerdo. aturdida, no sé, Sí. no sé, algo así, ¿no? La izquierda aturdida. ¿A quién le habla la izquierda hoy día? Bueno, ¿A quién le está hablando? Porque, o sea, esto puede ser extraño, digamos, lo que voy a decir, pero si uno mira la historia, por lo menos del siglo XX, fin del XIX, pero en el siglo XX sobre todo los partidos políticos expresaban ciertas alianzas entre fracciones de clase, digamos, ¿no? Pero hoy día eso es mucho más difuso, no tenemos claramente, digamos, podríamos entrar en una discusión mucho más compleja, pero tiene que ver con esto, con la constitución de un nuevo pueblo, que tal vez es menos asible, digamos, y fenómenos como el de que en algún momento fue Meo o fue el que mencionábamos recién, Parisi, si tal vez estas oscilaciones en la política tienen que ver con que este nuevo pueblo todavía no logramos aprenderlo, no logramos comprenderlo. Y no solo eso, o sea, lo que subraya un poco lo que le decía recién a la persona que nos escribió, es que más encima hay una reticencia a hacerlo. Porque cuando tú dices facho pobre, tú te estás solo cerrando los ojos, claro. ¿Me entiendes? Y estás haciendo un juicio sobre esa persona y le estás diciendo facho. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si tú hay que creer que porque va al mall, después de haber ido a la movilización, es un facho, estás más perdido que... Pero discúlpame, ¿sabéis? ¿De dónde te regalaron el doctorado, querido? ¿Ah? ¿Dónde te regalaron el doctorado? ¿Ya? Entonces, ahí en ese sentido, sí, ahora recuerdo esa idea de la izquierda aturdida porque no sabe cómo comunicarse con este nuevo sujeto, ¿no? Claro, y hay un problema que ahí tenemos que avanzar con humildad, con una especie de socrática de solo sé que no sé nada, para irnos acercando y para que nos comuniquen también y para que nos digan, con el oído muy atento, ¿me entiendes? Como decía por ahí con Vallejo, con la pupila insomne, además, ¿me entiendes? Y el párpado abierto, ¿me entiendes? Para ir a ver, ¿no? Para ir a comprender. Porque si no, le estamos haciendo política, como izquierda me refiero, ahora, a el pueblo chileno de antes del 73 o al pueblo chileno de las protestas de los años 80. Y ese pueblo chileno fue destruido por la transformación neoliberal. Y la transformación neoliberal dio lugar, lo que yo insisto, a nuevas clases. Por supuesto que hay clases trabajadoras, ¿ah? Pero ahora son mayormente de servicio. Sí. Y tienen otras dificultades para organizarse. ¿Me entiendes? Porque están impuestas además institucionalmente las dificultades para organizarse. No existen esas grandes posibilidades que existían antes. Tampoco a nivel comunal. Como veíamos en los 90, a principios de los 2000, el caso de los trabajadores eventuales, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Que nosotros en la Zurda sí nos dedicamos a trabajar harto con los trabajadores subcontratistas, digamos. O sea, el subcontratismo siempre ha existido. Sí. Desde la Revolución Industrial Inglesa existe. Pero no al nivel del peso que tiene la fuerza de trabajo, ¿me entiendes? Que es gigante. Que es gigante. Y la mayoría de las pymes, lo que cobijan en el fondo y disfrazan, son esos. Están conectadas. Claro, exactamente. Y están conectadas a unos pulpos monopólicos gigantescos, ¿me entiendes? Entonces, no son emprendimientos siquiera. Son una especie de... Además, se hacen cargo de tareas que antes estaban dentro de la empresa y ahora fueron externalizadas. De aseo, de qué sé yo, de seguridad, de contabilidad, bueno, en fin. Entonces, de las cajeras. Entonces, bueno, es otra la condición del trabajo. Y por lo tanto condiciona otras formas de organización y otras formas también de cultura popular. Y eso no nos hemos detenido suficientemente en esto para entenderlo. Bueno, eso no llegó al gobierno, eso no llegó
tampoco así a la convención. Se llegó con unas listas programáticas gigantescas de deseos. Yo no sé si tuve la buena o mala espina de llamarle a eso en una entrevista de La Tercera, la lista de supermercados. Si vamos aquí con una lista de supermercados nos van a reventar. Y ese era el programa, una lista inconexa de cosas. Y otra cosa es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? No qué. Ya, está bien. No quiero más esto, no quiero más esto otro, etcétera. Quiero más derechos, qué sé yo, sexuales, quiero más respeto a la condición de género y los géneros en este momento, ya que son muy, quiero, bueno, 20.000 cosas respecto al trabajo, a las pensiones, etcétera. Correcto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Todo no lo vamos a hacer de un día para otro, ni en una convención, ni en un gobierno. Entonces, esa discusión no se enfrentó, ni en el Frente Amplio, ni en la izquierda en general, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero es jerarquizar primero dentro de todo esto, por dónde empezamos y por dónde seguimos. ¿Me entiendes? Segundo, entender la necesidad de una estrategia gradual de transformaciones. O sea, mi problema son las ISAPRES. Bueno, yo no las voy a desmontar de la noche a la mañana. Tendré que irlas desmontando de a poco o dejarlas resumidas a los sectores que puedan tener con ellas mientras voy yo con eso reemplazándolo. ¿Con qué? Con salud pública, ¿no? Entonces, si yo no voy compaginando estrategias y así con los derechos y con cuanta cosa más, pero ¿por dónde nos movemos? ¿Y cómo nos movemos? ¿No? ¿Y a quién tengo enfrente? ¿Tenemos una caracterización de la derecha actual? Porque tenemos por lo menos 3, 4 derechas dando vuelta. ¿Ya? ¿Qué diferencia la derecha del gobierno? Vamos a llegar a esto en la última parte, por supuesto. ¿Ya? Por ejemplo, de Kaiser. ¿Tenemos claridad en la izquierda de eso? Ni siquiera lo discutimos. ¿Ah? Son todos malos nomás, como si fuera una película de cowboy y de indio. O sea, por favor, nos acaban de reventar. Ya vamos a llegar ahí y nadie se hace responsable de que nos hayan reventado. Y Kast ya había mostrado los colmillos y ya había ganado. Entonces, en esta próxima vuelta presidencial, ya terminó de afinar la aplanadora nomás sencillamente. Y además lo que tenía al frente ya estaba más fragmentado que lo que estaba antes. Entonces, el futuro requiere pensar sobre todas estas cuestiones. Si esta idea del gradualismo que estoy señalando, que hay que entenderlo como gradual en las distintas líneas, alguna vez se llamó reformismo, o se le llamó reformismo, estoy hablando de antes del 73, mire, no nos vamos a meter si eso tenía razón o no tenía razón, porque vamos a entrar en otra discusión muy larga y se nos va a ir por ahí el avión. En este momento, a este nivel de desarrollo del neoliberalismo, no hay posibilidad sino de ir encarándolo con una estrategia muy inteligente de cómo ir desmontando distintas formas en que ha mercantilizado, ha convertido en mercancía muchas de nuestras formas de vida cotidianas. Muchas de nuestras formas de vida cotidianas, pero también muchas cosas que antes eran derechos sociales, como la educación, como la salud, etc. Y todo ha terminado siendo un lucro. Me voy a meter un poco después, yo creo que más adelante, en cómo se ha construido esta forma de lucrar, por ejemplo, con la educación. Sí. Digamos que cuando yo la cuento en otros lugares, la gente queda espantada. Pero yo creo que, o sea, es una pregunta, no sé si voy a retrotraer la discusión a lo que hablábamos antes o puede servir como pie para una tercera conversación. Te lo pregunté creo en algún momento, que tanto en la convención como en la composición, digamos, del gobierno, del último gobierno, o sea, previo a Kast, del Frente Amplio, hubo una, como que estuvo muy cargada la convención, tanto la convención como el gobierno, hacia lo que se denomina la agenda identitaria, digamos, en desmedro de la agenda redistributiva, ¿no? Exacto. O sea, porque claro, también ahí yo creo, tiendo a pensar que el destino, digamos, o el final, digamos, del primer proceso constituyente tuvo que ver en parte con eso, que tampoco se discute. Mira, yo todavía diría que hay pasos antes de llegar a eso. También, quizás nos podamos centrar después plenamente en eso. Porque yo diría que, claro, o sea, pero para no dejarlo en el aire completamente, pero para dejarlo, lo que predomina en el gobierno es la cuestión simbólica. ¿Me entiendes?
Y yo recuerdo haber discutido con muchos diputados de que esto de bajarse el sueldo, por ejemplo, podía ser muy simbólico, muy bonito, las primeras 24 horas, pero después la señora en una población se iba a dar cuenta que lo que iban a caerle era 3 chauchas en el bolsillo, nada, nada, ni 3 pesos. ¿Me entiende? Que el problema era introducir otro tipo de reforma respecto a cómo se le extrae todo el producto de su trabajo, ¿me entiende? Y la convierten en pobre. El problema no es contar cuántos pobres hay, sino cómo se produce y se reproduce la pobreza. Porque la pobreza, hay una fábrica de producir pobreza. Y no se trata entonces de subsidiar eso, sino de romper la fábrica, que es muy distinto. Sí. Entonces ahí podríamos empezar a hablar de Sí, estrategia. claro, claro. Pero, por otro lado, también en la convención empiezan a predominar más bien las fuerzas que defienden una sola causa y no se organizan o no están muy disponibles a organizarse con las otras fuerzas. Claro. Algunos no, por supuesto, pero al final no logran constituirse como una mayoría y tampoco tienen una política hacia la derecha que está presente en la propia convención, que yo eso también lo alegué. Lo alegué respecto a, sobre todo a Monkever. Hay alguien conversando con Monkever, yo recuerdo que decía, bueno, en fin, pero ahí podemos entrar a eso. Sí. Pero antes de eso me quería quedar en otro tema, Sí. que es que al asumir entonces en segunda vuelta, con estos 3 tercios, de estos 2 tercios nuevos que se le agregaron al candidato, que claro, su militancia está en el Frente Amplio, pero el gobierno que se construye no es, como tú dices, el gobierno del Frente Amplio, digamos. Sí. Porque si nómbrenme los 7 ministerios más importantes, Sí, exacto. no hay nadie del Frente Amplio, nadie. Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, Secretaría General de Gobierno, Hacienda, y está solamente Camila Vallejo, digamos. Y bueno, por supuesto, el presidente. Nada más, ¿me entiende? Entonces, es un gobierno, tampoco diría de la concertación, porque todos estos son gente de la concertación la que entra a ocupar estos espacios. Es de un sector de la concertación, porque también hubo una tensión entre distintos grupos de la concertación quienes se apropiaban más del gobierno de Boris, si el laguismo, si el bacheletismo, cosa que ya conocíamos de antes incluso, que esas tensiones existían dentro de la concertación. Y esa tensión también se da cuando se abre la oportunidad de un gobierno que está desarmado en sus capacidades administrativas y que no tiene estrategia de transformación. Entonces aquí el transformar se volvió administrar, que son 2 verbos, la verdad, muy distintos. Sí, claro. ¿No? Como dicen por ahí, no confundamos la peste con el mal olor, digamos, que son 2 cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Administrar, ya, no son capaces de administrar. No saben administrar, menos saben transformar todavía. Entonces, ¿quiénes entran? Los que saben administrar el neoliberalismo y lo han administrado por la mayoría de los últimos gobiernos, que son estos sectores de la concertación, por supuesto. Que son los que te pueden manejar la billetera, porque Hacienda es prácticamente el vicepresidente de la República, entre ellos y Interior, digamos, ¿no? Entonces, quedamos en un gobierno en que estos 2 tercios, que no son necesariamente concertación, pero se expresan políticamente como una colonización de un sector de la concertación sobre el gobierno que tiene una cabeza visible del Frente Amplio, pero que no está gobernado por el Frente Amplio. ¿Me entiendes? El Frente Amplio no sabe ser gobierno, ni aprendió, ni tuvo la oportunidad de aprender. Al final muchos de ellos se retiran y lo dejan solo, eso sí, eso es verdad. Y además se viven momentos dramáticos cuando lo dejan solo, ¿no? Se retira Marcel, se retira, bueno, en fin. Todos se recordarán de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que esto confunde como imagen, ¿me entiendes? Confunde como imagen. Y yo creo que de estas personas que ingresaron, no quiero decir que todos por venir de la concertación lo hayan hecho mal, yo creo que no, yo creo que hay gente que tuvo que llegar a entrar a enfrentar tremendos problemas, particularmente diría que en Interior, especialmente en Interior. En cambio creo que fue bien poco imaginativo el ministro de Hacienda para ayudar a cualquier tipo de transformaciones. Y le dificultó el trabajo por ejemplo, a Montes, que estaba enfrentando el tema de todos los incendios, etcétera, digamos. Hizo un papel medio parecido al de Quirós, yo diría. Entonces, en ese sentido, a mí, entre Quirós y Marcel, me queda un poco... Es que es como ahora se queja Poduje y se queja Luis de Grange de que no van a poder revolucionar la cuestión del transporte, o no van a poder... dijo Poduje, no, digámosle, me salté al gobierno actual,
pero Produje le dice, digámosle al tiro de una y por toda la gente que no le vamos a reconstruir las casas que se incendiaron, si seguimos con las medidas de Quirós. Allá estará el gobierno con su problema ahora en este rato. Pero algo parecido pasó también ahí, y pasó con Temuco, con todas esas cosas, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí podemos ir recorriendo después Sí. el Yo creo que bueno, Boric. quedan varios temas, Claro. temas ahí como para desarrollar en una tercera conversación. Sobre todo lo que dices tú entre, Sí. entre lo... Distributivo, entre el carácter de la, social. de la reivindicación, Sí, digamos, sí. ¿no? Si es más simbólica o si es más Sí, material, digamos. o esto mismo, esta idea de refundar la política, entendido como cuestiones más bien de procedimientos, de cuestiones esto, más que de un cambio sustantivo en la manera de vincularse también con el mundo social. Lo que conversábamos tal vez esto de que uno echó de menos un dirigente de un gremio importante, de un colegio de profesores, como ministro, una subsecretaría, por lo menos yo lo extrañé, digamos, ¿no? Un expresidente del colegio médico, por ejemplo, teniendo un rol más relevante, digamos, por ejemplo, una manera que... Una persona que ha trabajado y liderado los movimientos contra las AFP con tanto tiempo y con tanto respaldo. Ni siquiera es recibido, apenas es recibido, y fue una burla de recibimiento lo que le hicieron en el Ministerio del Trabajo. Claro. La verdad. Sí. Entonces, Pero bueno, ahí quedamos con varios temas para una siguiente conversación. Así es que a nombre de Descentrados, de Registro Crítico, te agradezco nuevamente estar con nosotros conversando, y tendremos una siguiente conversación con Carlos, con otras personas también que van a conversar con nosotros. Así es que muy buenas noches, muchas gracias. Háganos llegar sus opiniones, sus preguntas para poder hacer que esto sea un diálogo más que un monólogo, una conversación entre dos personas, que sea más una conversación, darle vida, digamos, a esto, que es la idea que tenemos nosotros también en Descentrado, de cómo hacer esto. Así que muchas gracias, buenas noches. buenas Chao. noches a todos.